Vamos a presentar ya mismo la columna de Fernando Borroni. Buen día, Fer. Buen día, Víctor Hugo. Como hemos afirmado en más de una oportunidad, la política no puede evitar el conflicto y la tensión, porque en su esencia la política es conflicto y tensión, y por supuesto que es el instrumento por excelencia para resolver, o en muchos casos, para profundizar estos conflictos y estas tensiones. Y esto quedó evidenciado con la decisión del gobierno nacional y este 1% de la coparticipación que se le quita al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro, y a partir de este hecho parece que la maqueta, que el tablero en donde observábamos la política actual, se empezó a desarmar. Aquellos que sostenían que se podía construir un diálogo con la oposición, un diálogo fluido, que podíamos luchar por idénticos objetivos, aunque muchos sosteníamos que no era real, se había construido esa maqueta. Pero aquí quedó en evidencia una vez más que cuando necesitas tocar intereses, automáticamente nace la confrontación, nace la tensión y nace el conflicto. Y esto es lo que pasó, ni más ni menos. Claro, el diálogo entre un sector del gobierno con un sector del larretismo, o con el mismo Larreta, era lo que muchos estaban celebrando. Y entre los que celebraban era el propio establishment, el establishment económico y comunicacional. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cuando los dos modelos que se contraponen deciden llegar a un acuerdo, los más contentos son aquellos que quieren defender el statu quo. Porque cuando el poderoso acuerda con el débil, ganó el poderoso, no el débil, por más que le hayan hecho creer lo que le hayan hecho creer. Y esto pasó. Quedó evidenciado entonces, a partir de esta medida del gobierno nacional, del 1% de la coparticipación de la ciudad, quedó de manifiesto, pese a que le duela o le moleste a muchos, que es imposible transformar la realidad de la Argentina, poner en discusión el modelo si no se confronta con los Larreta o con los Macri, por ejemplo. Y esto, insisto, quedó en evidencia. Parece que el amor a Larreta se le terminó en cuanto le dijeron, che, esta platita me la tenés que dar. Ahí se acabó el amor. En verdad nunca existió. Lo maravilloso de lo sucedido con Larreta y el gobierno esta semana es que se sinceró lo que nunca debió ocultarse. No hay posibilidad de caminar de la mano de Larreta tan solo porque en el país que Larreta construye, en el país que Larreta sueña, nosotros no cabemos. El trabajador y la trabajadora no caben. Los más empobrecidos no caben. Todo lo contrario, continúan creando y fomentando márgenes hacia donde empujarnos. Por lo tanto, la confrontación con lo que sintetiza Larreta no es una cuestión de voluntades o de acciones individuales, casi que es una cuestión de supervivencia. Muchos aseguran, y quizás sea cierto, que el nivel de confrontación del kirchnerismo o del macrismo en esta etapa no se tolera. Ahora, una cosa son las formas y otra cosa es el fondo. Habrá metodologías de la comunicación del kirchnerismo que para este contexto son inadecuadas. Puede que sí. Lo que está claro es que la confrontación que estamos discutiendo es de fondo, no de forma. Ahora, cuando miramos a la derecha no dejó ni de discutir el fondo, ni puso en discusión en qué formas lo hacían. Por eso, hacen lo que hacen, dicen lo que dicen, sin límites, y no les importa nada. Hay muchos que ahora afirman que se abre un nuevo escenario en la política argentina, y la verdad es que no. No se abre ningún escenario, es el mismo escenario de siempre, con los mismos actores de siempre. Habrá mejores o peores actuaciones, depende de la época, pero las batallas, la obra es la misma. Y en medio de todo esto, aparece Mauricio Macri. Le escriben una carta que él firma, donde no hace otra cosa que evidenciar la estrategia de la oposición, que no es otra que venezonalizar la Argentina. Hacer de la Argentina Venezuela en términos sociales, económicos y políticos. Macri asegura que el país está violando la Constitución, pone en duda las instituciones de la democracia, dice que se atenta contra las libertades y pone en duda la transparencia de las próximas elecciones. Ojo, tomemos nota con esto. Bien, desnuda el juego perverso
de la oposición que busca desestabilizar y hacer arder a la Argentina. En este sentido camina la oposición. Lo denunció Macri, sí, pero Larreta cree lo mismo, siempre creyó lo mismo, solo que disimula la forma. La diferencia entre Macri y Larreta es apenas táctica, no estratégica. Menos mal que todo ahora es más sincero, menos mal que ahora la mayoría lo ha advertido. Como diría el catalán, es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La columna de Fernando Borroni.